Bien, vamos a continuar con el cuarto módulo de Derecho Constitucional Guatemalteco. En esta primera parte del video vamos a hablar de algunos de los puntos fundamentales y vamos a completarla en un video posterior. Debemos hablar como generalidades del derecho constitucional, que en principio pues el concepto ha llamado a la Constitución en principio como una carta magna. Lo explicamos en el sentido de que es la carta más grandiosa de todas en comparación con el nombre de Alejandro Magno, un ejemplo que vimos en clase. En algún momento se le llamó también ley fundamental, ¿verdad? Por ser la ley que fundamenta todo el sistema jurídico. Y pues el término más conocido para nosotros es la Constitución, que viene a ser un sinónimo de estructura y que hace referencia a que es la estructura, la base fundamental de una nación o de un Estado. Rodrigo Borja define la Constitución como un conjunto de normas jurídicas fundamentales que pretenden moldear la sociedad política. Regula en ellas la organización, el funcionamiento y las atribuciones del poder, así como los derechos y las obligaciones de los ciudadanos. Existen varios conceptos de la Constitución. Específicamente, hablando del concepto normativo de la Constitución, nos asentamos específicamente en el aspecto de que constituye un contenido mínimo de legislación desde el punto de vista material, ese es el concepto normativo propiamente o formal. Ahora, al hablar de la Constitución y el sistema de fuentes del derecho, tenemos que entender que la Constitución opera como la mayor ley de un Estado, es decir, la de máxima jerarquía, y por ende alberga dos tipos de principios. El principio, en primer lugar, de jerarquía suprema, es decir, de que ninguna otra ley le puede contradecir, y el principio informador, que instruye prácticamente o interpreta todas las normas que son de inferior calidad a ella. Además, podemos resaltar que la Constitución, al constituirse prácticamente, valga la redundancia, como la ley suprema, se entiende que todas las demás se derivan de ellas o que todas son fuente de la misma. Ahora, al hablar de la Constitución en sentido formal y material, tenemos que entender que en el sentido material la vemos nosotros como existe, o sea, físicamente, como un conjunto de normas jurídicas estrictas creadas y que podemos materializar o ver y tocar. Pero en cuanto al sentido formal, entendemos el espíritu propio de la Constitución o de su forma de ser. Es decir, es una ley suprema, algo que no podemos ver, es estricta, está codificada y es originaria de un poder constituyente máximo que vamos a ver más adelante cómo se instruye y cómo se crea. Ahora, la Constitución guatemalteca se divide en tres partes: la parte dogmática, la parte orgánica y la parte práctica. En cuanto a lo que es la parte dogmática, tenemos contemplados los artículos del 1 al 139, en donde tenemos el preámbulo, hablamos de la persona humana y los deberes del Estado, los derechos humanos, individuales, sociales, civiles y políticos, y los casos especiales de la limitación de los derechos constitucionales. En la parte, aún en esa misma parte tenemos la parte orgánica, al Estado y su estructura. Vemos cómo está el Estado y su forma de gobierno, la nacionalidad y la ciudadanía y las relaciones internacionales. Hablamos también del poder público, que va a ser objeto de análisis más adelante en la clase, en el sentido de cómo se ejercita, cuáles son los límites al mismo. También se regulan los organismos ejecutivo, legislativo y judicial, y se determina la estructura del Estado en cuanto a su régimen electoral, de control y fiscalización, régimen financiero, el ejército, el Ministerio Público, la Procuraduría General y el régimen municipal. En cuanto a la parte práctica, nosotros encontramos dos apartados: las garantías y las reformas a la Constitución. Es decir, la parte práctica establece los mecanismos de defensa del orden constitucional. Y en las garantías, pues obviamente encontramos las contenidas en la exhibición personal, el amparo y la inconstitucionalidad. Se crea la Corte de Constitucionalidad y su funcionalidad. Además tenemos a una Comisión y Procurador de Derechos Humanos específica. En cuanto a lo que es las reformas, pues entendemos que la Constitución es de naturaleza mixta. Tenemos una parte que puede reformarse y otra parte que es rígida. En cuanto a lo que puede reformarse, tenemos que analizar el proceso. Aquí hay en primer lugar que analizar quiénes tienen iniciativa para reformar la Constitución. Obviamente el órgano legitimado para reformar es el Congreso, pero estas reformas, que en primer lugar es un proyecto de ley que se presenta por quienes tienen iniciativa,
obviamente debe de aprobarse por el Congreso mediante una mayoría calificada, que es las 2/3 partes de los diputados presentes para poder sesionar válidamente. Y pues debe ser ratificada mediante una consulta popular. Aparte, pues tenemos que entender, como lo indiqué, que existen artículos que no son reformables, en el sentido de que una constitución es de carácter rígido.